Shalom, bendiciones. En esta oportunidad paso por aquí para hablarte de la parashá Shoftim, que significa jueces. Parashá significa porción semanal de la Torá. Así que en esta semana hablamos de la parashá Shoftim y se encuentra en el libro de Deuteronomio y abarca desde el capítulo 16-18 al capítulo 21-9. Entonces, esta parashá comienza así, y el título dice Administración de la Justicia. Leemos desde el versículo 18 al 20, dice así, del capítulo 16, ¿verdad? Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Muy bien, aquí podemos ver que hay unas cuantas indicaciones, ¿sí? Y siempre nos lleva a obedecer, ¿sí? Y actuar siempre con justo juicio, ¿sí? Principalmente dice, comenzando la parashá, dice juzgar con justo juicio, ¿sí? Los jueces no podían, ¿sí? O no pueden, mejor dicho, aunque hoy ya no respetan muchos estas leyes, ¿sí? No pueden salir de la Constitución o la ley, ¿sí? Hablando aquí de la Torá, ¿sí? Los jueces no podían salir de esta Constitución o de esta ley. Ante la ley todos eran iguales, ¿sí? Todos eran iguales, no había acepción de persona, por más que sea rico, pobre, no sé, con algunas bendiciones más que otros, no había acepción de persona, no podía hacer el juez acepción de persona. También dice, no pueden admitir soborno. Esto también es muy tremendo porque dice, el juez que admite soborno ciega sus ojos y pervierte las palabras justas. Qué tremendo. Entonces podemos ver que en el versículo 20 al 22 dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Yahweh tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua la cual aborrece Yahweh tu Dios. Esa es la ley para nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque somos injertados en el olivo verde que es Israel, somos su pueblo, somos sus hijos. Entonces, esta es la ley. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué justamente no hay paz en el mundo? Porque la justicia va de la mano de la paz. ¿Y por qué no hay paz? Porque realmente la justicia ha sido corrompida. Esto es muy interesante, ¿sí? Porque vemos en todo el mundo esta situación de injusticia o situación de guerra, ¿sí? Porque la justicia se ha corrompido. Y es muy interesante porque podemos ver también que, hablando de jueces, ¿sí? En el libro de jueces, ¿sí? Jueces 1, podemos ver en el capítulo 1 de jueces, ¿sí? Gloria al Señor, encontramos algo muy interesante. Recordemos que el tiempo de los jueces, Dios levantó a los jueces para librar a Israel de sus enemigos. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Yahweh diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Yahweh respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Yahweh entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres, y hallaron a Adoní Besek en
en Besek y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Esto es muy interesante, ¿sí? Porque dice que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Yahweh diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y resulta que la respuesta sí fue Judá subirá. Y es muy interesante porque nuestro Señor Yeshua HaMashiach, sí, viene, sí, como dice la palabra, de la tribu de Judá, él es justamente la raíz de David. Entonces podemos ver que después de los jueces, después que Dios envió, sí, a los hombres a pelear por su pueblo, él llamó y levantó a Yeshua HaMashiach, envió a Yeshua HaMashiach para vencer, sí, sobre toda tiniebla y sobre toda potestad y darnos la victoria a nosotros, sí, por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Quién es el que tiene la victoria? Judá, gloria al Señor. ¿A quién le mandó después de que murió Josué? A Judá le mandó primeramente. Muy tremendo, gloria al Señor, lo que el Señor también nos viene a enseñar aquí, porque hoy ya no peleamos con nuestra fuerza, sino es el león de la tribu de Judá que nos da la victoria a cada uno de nosotros. Pero es muy interesante porque cuando los hombres realmente fallan, ¿sí?, a lo que es el llamado, ¿sí?, y la voluntad de Dios, Dios llama a las mujeres. Y en el libro de Jueces no es la excepción, porque realmente Dios llamó a una mujer que fue poderosa en las manos de Dios. Pero antes de eso voy a leer Jueces 2 del 1 al 5 y dice así, gloria al Señor. Jueces 2 del 1 al 5 dice así, dice: el ángel de Yahweh subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Yahweh habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar, dice, Boquín, y ofrecieron sacrificio a Yahweh. Podemos ver cómo realmente Dios dejó, ¿sí?, justamente a algunas de estas ciudades paganas para que sean azote a los costados. ¿Por qué? Porque ellos desobedecían todo el tiempo. Querían que Dios le tenga en bendición, sí, pero hacían lo que les parecía, iban y adoraban a otros dioses, sí. Nosotros debemos adorar al único Dios todopoderoso. Yahweh Sebaot es su nombre, Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. En Jueces 2, 10 al 13 dice así. 2:10 dice así. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. Después que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales, dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Yahweh, y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Oiga, esto es muy tremendo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Porque murieron todos aquellos que adoraban a Yahweh, murieron sus padres, murieron toda esta generación, ¿sí? Y se levantó una nueva generación, dice la palabra, ¿sí? Y se levantó después otra generación que no conocía a Yahweh. Oiga, qué tremendo es no instruir a nuestra generación, ¿sí?, a nuestros hijos, sí, perdón, en la palabra del Señor.
porque realmente si nosotros no hacemos eso, si nosotros no hablamos a nuestros hijos, ¿sí? Que se congreguen con nosotros, que estén con nosotros, que busquemos a Dios juntos, aunque a ellos de repente no les guste porque son adolescentes, porque son jóvenes, no importa que estén ahí, aunque sea sentados, mirando, escuchando, pero van a ser instruidos, ¿sí? El Espíritu de Dios en algún momento hará algo sobre sus vidas y ellos van a venir a hacer la obra de Dios. Entonces podemos ver que se levantó una generación que no conocía a Yahweh, dice. En el 16 dice, y Yahweh levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. Y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos. Pero, le libraba de las manos de su enemigo todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces Yahweh siempre estaba levantando jueces para que libren a Israel, ¿sí?, de la mano del enemigo. Esto es muy interesante porque Dios siempre levantó un líder, ¿sí?, para que defienda al pueblo, ¿sí? Hoy no tenemos un líder que defienda al pueblo, un ser humano, ¿sí? Tenemos a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, ¿sí?, que defiende al pueblo, ¿sí?, que pelea por nosotros. No obstante, el Padre ha permitido que hoy haya pastores, que haya líderes, que haya también para cada lugar, para cada congregación. Pero Yeshua HaMashiach es el que pelea por nosotros, pelea nuestras batallas y nos trae la victoria. Y en todas estas situaciones, ¿sí?, de los jueces, Dios levantó a una mujer. Y es muy interesante, gloria al Señor, porque Dios levantó a esta mujer en un momento de desobediencia, de desorden, ¿sí? Donde los hijos de Israel hacían lo que les parecía. Cada uno hacía lo que le parecía. Entonces es muy interesante porque Yahweh levanta a una mujer, ¿sí?, para ordenar, ¿sí?, o para vencer a cierto principado de ese momento, ¿sí?, en ese lugar. Y podemos ver en Jueces 4 del 1 al 5, dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Muy interesante, porque el Señor, dice la palabra, que el Señor, sí, Yahweh, los vendió. Oiga, qué tremendo. Yahweh los vendió al enemigo. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo malo. Yahweh se cansaba de ellos, aunque ellos clamaban, ¿sí? Y Yahweh le tendía su mano de misericordia. Y dice la palabra que en este tiempo gobernaba una mujer, Débora, profetisa. Era una mujer que sabía exactamente todo lo que iba a suceder. Recordemos, ¿sí?, que en el tiempo, en el antiguo pacto, los profetas eran profetas de Dios, que hablaban palabra de Dios, ¿sí?, lo que eran llamados por Dios, por supuesto. Entonces, podemos ver que siempre que Dios levanta a un juez y el juez camina
en obediencia a Dios, realmente la justicia va a traer la paz, ¿sí? Débora logró, ¿sí?, por ser una mujer justa, que la paz reine nuevamente en Israel. Qué tremendo. Entonces acá podemos ver, gloria al Señor, que dice en el libro, volvemos al libro que estamos estudiando, Deuteronomio 16, dice 21, dice, no plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Yahweh, tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Yahweh tu Adonai. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver que en Jeremías, el profeta Jeremías hablaba de esto, ¿sí? Porque este árbol que se le adorna y que se le adora y que se le venera, no es de ahora, de los paganos de ahora, ¿sí? Que hacen un arbolito de Navidad y le ponen regalitos y le ponen... No, eso no es de ahora. Esto es paganismo de siglos y siglos atrás. Qué tremendo. Entonces en Jeremías 10.3 dice, 10.3 al 5 dice así. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirmaron para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis miedo de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni hacer bien, ni para hacer bien tienen poder. Muy bien. Recordemos que en este tiempo sí se adoraba mucho, y hoy también, por supuesto, quizás con otro nombre, pero se adora a la diosa Acera, ¿sí? Una diosa cananita babilónica, ¿sí? Diosa de la fortuna y de la fertilidad. A esta diosa se le adoraba con estos árboles, ¿sí? Entonces podemos ver también que la característica de esta diosa, ¿sí?, es traspasar los límites inmoral de la sexualidad, ¿sí? Inmoralidad sexual, sacerdotisa o prostitución ritual relacionada con la ramera, diosas de los medium, ocultismo. Todo esto se mueve, ¿sí?, en medio de esta adoración, ¿sí? Tú dirás, bueno, sí, pero yo hago un arbolito en Navidad porque tengo hijos chicos, porque a ellos les gusta. No importa lo que a ellos les gusta. Tú sabes lo que está bien, eso ellos deben hacer, ¿sí? Porque son vanidad de los pueblos, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque del leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Son cosas, sí, vanidades de los pueblos, de las costumbres de ellos, que nosotros como hijos de Dios y pueblo de Dios no podemos hacer eso, sí, porque estamos eligiendo a nuestros hijos antes que obedecer a Dios. Estamos eligiendo a nuestros hijos antes que realmente obedecer al Padre en sus mandamientos, justamente que Él nos ha dejado escrito. En Deuteronomio 17, 2 al 7 dice así. Dice, cuando se hallare en medio de ti alguna de tus ciudades que Yahweh tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Yahweh tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y fueres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o sea mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti.
Acá es muy poderoso, podemos ver, gloria al Señor, que el que hacía mal, sí, el que iba y adoraba a otros dioses, era muerto, apedreado, era justamente la maldición de la ley. Esa maldición, Yeshua HaMashiach se la llevó en el madero, porque dice la palabra que Yeshua HaMashiach se llevó la maldición de la ley, ¿sí? No la ley, porque la ley es perfecta, la ley es buena, la ley es santa. Él se llevó la maldición de la ley. Muy bien, entonces hoy en día, si haces algo mal, ¿sí? Nadie te va a matar. Tenés la sangre poderosa de Yeshua HaMashiach que te justifica si te arrepentís, ¿sí? No obstante, nosotros vamos a cosechar las consecuencias de nuestros actos. Por eso tenemos la palabra para vivir como Dios manda, porque ciertamente tendremos consecuencia de nuestros actos. Gloria al Señor. Pero la misericordia de Dios nos libró de esa maldición. En el capítulo 17, del 8 al 20, dice así. Gloria al Señor. Dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocio de litigio, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Muy bien. Hoy nosotros también tenemos esta situación. Muchas veces hay cosas difíciles para nosotros, de cosas difíciles de resolver. Pero hoy tenemos a nuestro juez, a nuestro Dios soberano, Rey poderoso, ¿sí? Y a nuestro abogado perfecto, Yeshua HaMashiach, que aboga nuestra causa. Entonces dice: y harás según la sentencia que te indiquen del lugar que Yahweh escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestare. Gloria al Señor. Según la Torá que te enseñen, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás, no apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Yahweh tu Dios, o el juez o el juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. ¿Sí? Es necesario que escuchemos la voz del Padre, pero no solamente escuchemos, sino que obedezcamos al Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el ser humano no hace lo que Dios le dice, por cuanto Dios le habló, y no hace lo que Dios le dice, realmente va a tener consecuencias, y no buenas, porque son consecuencias de muerte. Ahora tú dirás, bueno, sí, pero Valera, recién me dijiste que Yeshua se llevó la maldición de la ley. Sí, se llevó la maldición de la ley. Pero cuando el Padre manda a una persona por palabra, ¿sí?, de un profeta, o porque Dios mismo le habló a esa persona, y la persona no obedece al Padre, realmente hay consecuencias terribles sobre la persona. Gloria al Señor. También podemos ver en el versículo 14 del capítulo 17, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da, y tomes posesión de ellas, y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto,
con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho, no volveréis nunca por este camino, ni tomará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Esto es muy interesante porque aquí podemos ver, y la palabra nos enseña, que el rey Salomón fue y compró caballos de Egipto, fue y se casó con mujeres extranjeras. ¿Y qué sucedió? Dios se enojó y le dijo que iba a dividir el reino por causa de su pecado delante de Dios, pero que no lo iba a dividir en vida de Salomón, sino después de su muerte, ¿sí? Y le iba a dar a su siervo, y así fue. El reino se dividió en dos y le dio 10 tribus a Roboam, ¿sí? Jeroboam, perdón, su siervo, y 2 tribus, sí, a Roboam, su hijo. Entonces es aquí donde están las 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Por eso es que Yeshua vino a hacer un nuevo pacto, ¿con quién? Con las 2 casas, no con la iglesia ni con los gentiles. Nunca, jamás Dios ha dicho eso. Nunca. Él vino a hacer un pacto con las 2 casas, ¿sí? ¿Para qué? Para unir las 2 casas. Y ahí es donde nosotros entramos, sí, injertado en el olivo verde. Entonces dice que el rey tenía que hacer instrucciones, una copia igual a la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey tenía que saber exactamente cómo tenía que vivir, conforme a la Torá de Dios. No obstante, ellos pecaron, como Salomón. Y lo tendrá consigo, dice, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Muy bien, ¿para qué tenía que hacer el rey una copia de la Torá? Para que lea todos los días, para que aprenda a temer a Yahweh y guarde sus mandamientos. Si nosotros no leemos la Torá de Dios, la ley, no leemos la Biblia todos los días, no vamos a tener temor de Dios, no vamos a saber sus mandamientos, no vamos a querer guardarlo, no vamos a saber obedecerlo, no vamos a ser humildes para con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que nos enseña y nos capacita a vivir en armonía con Dios. Realmente, gloria al Señor. El 18.1, en el capítulo 18, 1 al 8, dice así. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Yahweh y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Yahweh es su heredad, como él les ha dicho. Y esta será el derecho, ¿sí? Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino, tu aceite, las primicias de la lana, tus ovejas, le darás. Porque le ha escogido Yahweh tu Dios de entre todas sus tribus, para que administre en el nombre de Yahweh él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Yahweh escogiere, ministrará en el nombre de Yahweh su Dios, como todos sus hermanos, los levitas que estuvieron allí delante de Yahweh. Igual ración a las de los otros comerá, además de sus patrimonios. Muy bien. Entonces podemos ver cómo los levitas tenían una particularidad. Ellos no tenían heredad, ¿sí? Ellos eran
bendecidos, ¿sí?, por sus hermanos. Ellos eran bendecidos por la congregación. Esto es muy interesante. Hoy no hay templo. Hoy los levitas nos sirven en el templo, ¿sí? Pero hoy tenemos congregaciones, ¿sí? Y nuestros pastores se dedican constantemente a cuidar al pueblo. Tú dirás, bueno, sí, pero yo tengo a Dios que me cuida. Sí, tú tienes a Dios que te cuida, ¿sí? Pero muchas veces tú no sabes cómo orar, muchas veces tú no sabes cómo lograr esa victoria. Muchas veces tú necesitas que alguien te ayude en oración. Muchas veces tú estás afligido y una oración de tu pastor te libera. Entonces también debemos en este tiempo, ¿sí?, bendecir a Dios, ¿sí?, para que ellos sean bendecidos también. Gloria al Señor. Hoy vemos cómo muchos pastores no tienen tanta preparación porque no tienen tiempo. No tienen tiempo porque se pasan trabajando, muchos de ellos, para poder sustentarse, siendo que la congregación tiene que sustentar a los pastores. No obstante, estos deben trabajar también, si tienen la posibilidad, ¿sí? O si tienen la salud suficiente para hacerlo, o la edad. Pero realmente debemos ayudar a nuestros pastores y a bendecir a nuestros pastores. Gloria al Señor. El Eterno nos repite una vez más, nos recuerda, ¿sí?, que este era el culto a Moloc, hacer pasar, ¿sí?, a los niños por el fuego. ¿Dónde dice eso? En Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que haga estas cosas. Y por estas abominaciones Yahweh tu Dios, hechas estas naciones delante de ti, perfecto serás delante de Yahweh tu Dios. Porque estas naciones que van a heredar a agoreros y adivinos, oyen. Mas a ti no te he permitido esto, dice Yahweh tu Dios. Muy bien. Estas naciones donde ellos iban a entrar, ¿sí?, eran naciones paganas, eran naciones que hacían pasar a sus hijos por el fuego, eran naciones que adoraban a los muertos, eran naciones que consultaban a los hechiceros y a los sortílegos, eran naciones que consultaban a los adivinos, eran naciones que iban a los agoreros, eran naciones que hacían abominación, hacían culto a Moloc. Y realmente, una vez más, el Padre nos dice, no hagan esto porque realmente esto va a ser para juicio suyo. No hagan esto porque realmente esto va a ser para vergüenza de ustedes. No hagan esto porque ustedes son mi pueblo. Gloria al Señor. Podemos ver en Deuteronomio 18, 15 al 18, 15 al 18 dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como tú, te levantará Yahweh tu Dios, a él oirás. ¿Quién es ese profeta? ¿Sí? ¿Quién es ese profeta que vamos a oír en este tiempo? En este tiempo, ese profeta es Yahshua HaMashiach, nuestro Señor. Ese es el profeta, porque Él es el profeta, ¿sí?, que nos habla su palabra, ¿sí?, lo que está en el corazón del Padre. Por eso Él dice, yo la palabra que hablo, no hablo de mi propia boca, hablo lo que el Padre me dio. Un profeta siempre va a hablar la palabra del Padre, no va a hablar palabra de hombre. Gloria al Señor. Y podemos ver que este profeta era el Señor. En Juan 14, 9 dice así. Oiga, qué interesante. Juan 14, en el libro de Juan de los Evangelios, dice así. Gloria al Señor. Juan 14, 9.
Dice, Yahshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Él es la palabra, Él es el Padre, Él es nuestro profeta, Él es el que nos habla palabra verdadera. ¿Quién es un profeta el que habla palabra verdadera? ¿Quién es Yahshua el que habla palabra verdadera? Juan 12:49 dice así, gloria al Señor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cuando nosotros buscamos la presencia del Padre, ciertamente tendremos palabra para nuestro hermano, ciertamente tendremos profecía para la gente, ciertamente, ¿por qué? Porque el Señor, dice la palabra, que oraba todas las noches hasta el amanecer, y Él se levantaba e iba y hablaba al pueblo. Qué maravilloso. Juan 14:10 dice así, ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aleluya. Cuando un profeta habla de parte de Dios, habla de parte del Padre mismo, habla palabra del Padre, no habla de su propia cuenta, habla palabra del Padre. Qué maravilloso, gloria al Señor. En Deuteronomio 18:16 dice así, dice, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, ¿sí? ¿Dónde se hace una asamblea? En la congregación. Qué maravilloso. Entonces, ¿dónde nació la Quejilá de Yahweh? ¿Dónde nació la iglesia de Yahweh? En el pie del monte. Diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo le he mandado. Qué tremendo. Oiga, qué tremendo lo que dice aquí. Porque dice que el pueblo no quisieron oír a Yahweh, porque les agarró tanto temor y tuvieron realmente temor de morir, porque Yahweh les hablaba. Entonces dice, levántanos profeta, y profeta le levantó. ¿Quién fue ese profeta? Moisés. Ahora bien, ¿por qué nosotros hoy insistimos tanto de que Yahweh nos hable? Tanto insistimos. ¿Por qué? Porque Yahshua se llevó la maldición de la ley, no la ley. Se llevó la maldición de la ley. Porque si Yahshua no se hubiera llevado la maldición de la ley, hoy la voz de Yahweh nos hubiera matado, nos hubiera consumido por nuestros pecados, porque somos pecadores. Somos pecadores y la sangre de Cristo nos limpia cada día que nos arrepentimos de nuestros pecados. ¡Qué tremendo! Entonces hoy podemos, y por la misericordia y la gracia de Dios, decirle al Padre, háblame Señor, quiero oír tu voz, quiero conocerte más, quiero intimar contigo Espíritu Santo, háblame Señor, escucha mi oración, escucha mi clamor, escúchame, qué tremendo. En el capítulo 19:1 dice así, del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Dice, cuando Yahweh tu Dios destruya las naciones cuya tierra Yahweh tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartará 3 ciudades en medio de ti, de la tierra, para que Yahweh tu Dios te da, para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Yahweh tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña
y al dar su mano el golpe en el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a esta ciudad y vivirá allí. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque le mató sin querer. Entonces, hasta esto el Señor tuvo cuidado. Gloria al Señor. Qué tremendo. Entonces, para los que no mataban con intención, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque el Señor tuvo cuidado hasta de estas situaciones. Porque ¿qué iba a hacer realmente si un hombre mató a una persona sin querer hacerlo? Yahweh estaba enseñando justo juicio. ¿Cómo Yahweh iba a permitir que una persona sea muerta por la congregación, una persona inocente, si Él está diciendo que Él necesita y quiere que sus hijos actúen con justo juicio? Por lo tanto, Él nos dio la salida a todo esto. ¿Quién es nuestra ciudad de refugio hoy? Yahshua HaMashiach. Él es nuestra ciudad de refugio. Él es nuestro Señor. Muchas veces actuamos por impulso y hablamos cosas que no debemos hablar. A todos nos pasa y nos arrepentimos y pedimos perdón al Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Líbranos. Escóndenos en tus manos. Líbranos del mal. Líbranos, Señor. Sé que estuve mal. Perdóname. No permita que el enemigo tome esta ventaja y me dañe el corazón. Ayúdame, escóndeme en tu ciudad de refugio. Él es nuestra ciudad de refugio. Qué maravilloso, gloria al Señor. Siempre que oramos al Padre, Él nos va a dar la salida en todo. En el capítulo 20, gloria al Señor, dice así. En el capítulo 20 del 1 al 4 dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirás: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Yahweh vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Muy bien, podemos ver que el mandamiento era: cuando vayas a la guerra y te enfrentes a tus enemigos, el sacerdote se levantará y te dirá, y le dirá a la congregación: no teman, oye Israel, no teman hoy, porque realmente yo estoy con ustedes, dice la palabra, gloria al Señor. No tengan temor, porque Yahweh tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. En otras palabras, qué tremendo, ¿verdad? En otras palabras está diciendo el Señor: ¿ustedes creen que para mí es difícil librarle de este enemigo insignificante, siendo que yo le saqué de la tierra de Egipto? ¿Tú crees que para Dios es imposible librarte de esa situación de adversidad en tu casa? De esa situación de escasez, de esas finanzas rotas. ¿Tú crees que es imposible? No, el sacerdote ya se paró delante de ti. ¿Quién es el sacerdote? Yahshua HaMashiach se paró delante de ti y te dijo: no temas, hija mía, yo te saqué de la tierra de Egipto, aleluya, te saqué del mundo, te saqué de la borrachera, te saqué del alcohol, te saqué de la prostitución, te saqué del adulterio, te saqué de la promiscuidad. No temas, hija mía, yo estoy contigo para librarte. Si viene el enemigo a enfrentarte, no temas.
temas, yo estoy contigo y te libraré de todos los males. Qué maravilloso, gloria al Señor, aleluya. Justamente en el capítulo 20, del 5 al 9 dice así: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha entrenado? Ya vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Oiga, qué tremendo. Entonces dice el Señor, ¿quién construyó casa y no la disfrutó? No vaya a la guerra, ¿sí? ¿Quién plantó viña y no la disfrutó? No vaya a la guerra. ¿Quién acaba de casarse? ¿Quién es pusilánime? No vaya, ¿sí? Cuando nosotros estamos en una situación de temor, ¿sí? De perder algo o de temor de ser inclusive muerto por el enemigo, estamos en desventaja. Pero hoy tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda y el amor de Dios que echa fuera el temor. Dice la palabra del Señor, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces el Padre tiene cuidado de todas estas cosas, de todas estas cosas. Construiste, plantaste viña, te casaste, tiene temor, no vayas a la guerra. Oiga, el cuidado del Padre para con su pueblo, qué maravilloso. En el 5, en el 20:10 dice así, al 18 dice así, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Yahweh tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Yahweh tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Yahweh tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Yahweh tu Dios te ha mandado, para que no os enseñe a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Yahweh tu Dios. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepa que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta subyugarla. Gloria al Señor.
Acá podemos ver algo muy interesante, ¿verdad? Porque habla de muerte. Y esto hoy no sucede, ¿verdad? Porque, por supuesto, hoy vivimos otra vida. No es como en los tiempos de nuestros hermanos, los israelitas, que ellos tenían que conquistar las naciones de la tierra y Dios le había dicho que sea de esa manera, ¿sí? Pero acá nos deja una enseñanza muy interesante, ¿sí? Porque nosotros hoy también tenemos el poder y la autoridad de destruir estas naciones. Pero estas naciones, ¿quiénes son? Porque estas son ahora poderes espirituales, ¿sí? Podemos ver que el eteo es todo lo que impide que Dios cumpla su propósito. Entonces Dios te dice, todo lo que impide que yo cumpla el propósito en tu vida, destrúyelo. No lo dejes ahí. No lo dejes ahí porque te va a destruir a ti. ¿Qué es lo que está impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? ¿Alguna distracción? ¿Alguna vanidad? ¿Algún amigo? ¿Qué está produciendo o está impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? El eteo, el espíritu que hoy se mueve en esto es el eteo, el espíritu de estas naciones, ¿sí? Oiga, qué interesante, que se mueve, ¿sí? Y parece que es insignificante, porque yo supongo que habían personas que decían, ay, pero tan lindo, tan bonito, lo tenemos que matar. Tenían que destruir. Dios le mandó. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que así no sea? Dios lo mandó que así sea. Y tú dirás, bueno, sí, pero no hago nada malo. Yo voy con mis amigas y tomamos un té y la pasamos lindo y nos reímos y disfrutamos. No hago nada malo. Pero volvés a tu casa y no tenés ganas de orar. Volvés a tu casa y no tenés ganas de congregarte. ¿Por qué? Porque ese espíritu te absorbió. Está mal que tome mate con tus amigas, que tome té, que salgas a comer algo con tus amigas. No, yo lo hago. Pero no debe afectar nuestra vida espiritual. Cuando afecta nuestra vida espiritual, ahí está el problema. El amorreo son demonios desanimadores. Demonios desanimadores. ¿Sí? Todo aquello que viene a desanimarte. ¿Te parece a vos que vaya tanto a la iglesia? ¿Es necesario? No vayas mucho a la iglesia, no es necesario. Espíritus desanimadores. ¿Para qué lees tanto la Biblia? Si tu pastor te enseña que estudie él, vamos a salir. Espíritus desanimadores. O en tu mente, no vayas a orar, no es necesario. Dios ya te conoce y te ama. Espíritus desanimadores, yo quiero decirte que la oración tiene poder y destruye las tinieblas, destruye las potestades del enemigo. La oración tiene poder. Gloria al Señor. Los cananeos es espíritu de idolatría. Espíritu de idolatría. La idolatría que da vuelta en la familia, en tu casa quizás que no querés sacar de tu corazón, porque yo antes adoraba a esta estampita y no me parece insignificante, no me parece, mejor dicho, me parece insignificante que, o sea, ¿para qué la voy a tirarse una estampita? No, son idolatría, es idolatría. Realmente va a producir en tu alma algo negativo y te va a llevar a la cautividad. Por eso el Señor le dijo, saca todas estas naciones porque te van a destruir. Los fereceos tienen que ver con cautividad, ¿sí? Es un espíritu que te quiere cautivar, te quiere llevar cautivo todo el tiempo. Te quiere llevar cautivo en la tristeza, te quiere llevar cautivo en la depresión, te quiere llevar cautivo en el llanto, te quiere llevar cautivo
en el que no podés, te quiere llevar cautivo, en que no eres capaz, te quiere llevar cautivo todo el tiempo. Entonces tú les crees, ¿sí? Tú le crees y te vas cautivo porque le creíste. Destruye, ¿sí? Dice el Señor, el que no tiene nada de poder, diga que es poderoso en Dios. Entonces, el que no se cree lo suficiente, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No permita que el enemigo te lleve cautivo con su prédica en tu mente. Desbarata al enemigo. El Ebeo, esta nación, el Ebeo, es adoración pagana. Destruye toda adoración pagana. No permita que en tu casa haya adoración pagana. Destruye, ¿sí? Porque tanto vas a escuchar, que eso va a entrar en tu mente y en tu corazón, y en el corazón está la voluntad del hombre, y va a producir adoración pagana en ti. ¿Alguna vez escuchamos alguna música secular? Sí, escuchamos, porque estamos en un mundo donde todo se mueve con la música secular, pero en nuestro hogar, ¿sí? Rodeémonos de adoración a Dios, destruyamos la adoración al enemigo. Los jebuseos son fuerzas de las tinieblas. Las fuerzas de las tinieblas no son más poderosas que la fuerza de Yahshua HaMashiach. El enemigo quiere hacerte creer que él tiene el poder y la autoridad, pero Dios dijo, destrúyela. Y si Dios dijo, destrúyela, es porque Él te dio el poder y la autoridad. Dijo, tú eres vencedor y más que vencedor. Entonces Él te dio la fuerza y la autoridad para que destruya esas naciones que quieren venir contra ti. Gloria al Señor. Entonces podemos ver, gloria al Padre, que aquí tenemos el poder y la autoridad de Dios por medio de Yahshua HaMashiach para destruir toda fortaleza del enemigo. En el 21 del 8 al 9 dice así, dice, perdona a tu pueblo Israel al cual redimiste, oh Yahweh, y no culpes de sangre, inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Yahweh. Gloria al Señor. Hoy podemos decir, perdona a tu pueblo Israel, perdona a tu hija, perdóname Señor. Perdóname de todo mal. Tú eres el Dios que me perdona, tú eres el Dios que me restaura, tú eres el Dios que me restituye, tú eres el Dios fiel y verdadero, porque tu palabra dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Yahshua el justo, que aboga nuestra causa. Gloria al Señor, gloria al Padre. Espero que te haya bendecido mucho esta parashá, que haya sido de mucha bendición, y nos volvemos a encontrar en la próxima semana con la siguiente parashá. Shalom, bendiciones.